Agradecerles a todos que estén en esta sección. Entonces, bien, vamos a hablar del tema de los OKR y cómo estos se pueden llegar a convertir en un caos, y yo les voy a indicar cuáles son los elementos que deben considerar para que esto no se convierta en un caos. Pero antes de eso, les voy a decir lo que me dijeron. A mí me dijeron, en una empresa que desarrollaba software, que para poder hacerlo mejor el software y más rápido, deberíamos implementar CMMI. Pero después me dijeron de que para que el éxito de los proyectos, la gente tendría que certificarse como PMP. Pero eso no era suficiente. Entonces me dijeron que para que tuviera éxito los portafolios, los programas y los proyectos, deberíamos tener una PMO. Luego me dijeron que el contexto cambió y que deberíamos utilizar Scrum para los equipos que desarrollaban software. Pero eso no era suficiente. Entonces me dijeron que debería implementar Kanban para las áreas en donde no desarrollaban software. Pero adivinen que todavía sigue siendo insuficiente. Entonces me dijeron que en este caso, que como ya tenía un framework de trabajo, por otros lados tenía metodologías que estaba trabajando y todo lo demás, me dijeron entonces que utilizaba disciplina Agile, pero tampoco era suficiente. Entonces me dijeron de que la organización debería ser más ágil. Por consiguiente, deberíamos utilizar un marco escalar, por ejemplo, SAFe, LESS, Nessus, pero adivinen que tampoco era suficiente. Entonces me dijeron de que en realidad yo me estaba focalizando en output y me debería focalizar en outcome. Entonces, en ese caso, me aconsejaron y me dijeron, obviamente, que utilizara OKR. Bien, de todo lo que yo dije, en realidad, aunque suene muy fuerte, no sirve de nada. Lo más importante, y para que eso tenga éxito, y ojalá me hubieran dicho, y que yo les vengo a decir, es que ojalá me hubieran dicho de que lo más importante y lo que hace una distinción de una empresa muy exitosa y mejor que otra es cuán rápido nos podemos de acuerdo tú y yo. Esa es la clave esencial, ponerse de acuerdo. Pero dado eso, yo les vengo a hablar un poco del tema de los OKR y cómo poder evitar esa situación de los OKR. Y para eso está esta medición, ¿ya? Entonces, cuando vean un solo símbolo, como aparece en la pantalla, significa que es un error común, que es algo que ustedes tienen que tratar de evitar. Ya más arriba, cuando son tres símbolos, eso significa de que, ojo, ten cuidado porque ya ahí la consecuencia es un desastre total, un caos total. Entonces vamos a ver lo primero. Lo primero es con respecto a este tema, que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Con solo 3 días de capacitación vas a poder implementar el tema de los OKR. Es decir, la gente va a saber, pero a su vez vas a poder implementar. Ojo con eso y con varias situaciones. La primera situación es con respecto al tema de la cantidad de información nueva que vas a tener, es decir, la cantidad de OKRs que va a tener y la implicancia de la medición. Conocemos las mediciones, tenemos los datos para medir, no es fácil medir, etcétera, etcétera. Y eso significa esfuerzo. Y lo otro es con respecto al tema de la productividad. Todos nos están diciendo de que con cualquier tema de la agilidad siempre lo vemos como el silver bullet, ¿ah? Como la panacea, como el arca de la alianza que nos va a resolver todo. Y en realidad eso no existe, ¿no? En ese caso, digamos, no existe la panacea. Aquí es lo importante, que cuando implementemos cualquier cosa, significa que vamos a cambiar el proceso, significa que necesitamos capacitar a las personas, significa que nuestro mapa mental debe cambiar, etcétera, etcétera, y por consiguiente la productividad no va a ser igual. ¿Por qué no va a ser productividad igual? Y porque ahora es un nuevo proceso, tengo que aprender, tengo que tener asignación de tiempo para las nuevas cosas, las capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, dado ese concepto, la productividad no va a ser al principio igual. Esfuerzo para registrar los OKR, esfuerzo para registrar la información, cuál es el capacity, digamos, que tenemos que reservar para las nuevas ceremonias. Aparte teníamos ceremonias, por ejemplo, para una empresa que tenga Scrum, y vamos a tener a otras ceremonias que es con el tema de los OKR. Entonces, toda práctica nueva no asegura una productividad inmediata o que vamos a mantener la misma productividad. Por otro lado, tenemos de que, oye, es súper fácil de implementar y que en el primer trimestre vas a obtener y vas a tener esta nueva forma de que es el outcome. En realidad no es tan así.
Ya recordemos de que existen dos definiciones con el tema del outcome, ¿no? Y ahí se las dejo. La que más me gusta es cuando tú cambias el comportamiento de las personas. Pero la gran pregunta es, la empresa y nosotros dentro de la empresa conocemos qué es el outcome, sabemos distinguir un output de un outcome, qué significa para nosotros un outcome. Y eso hace de que tenga que tener una nueva información que antes no la tenía. Entonces, permear o comprender ese concepto del outcome no es muy fácil. Lo otro, ¿cómo defines tú, por ejemplo, para áreas internas, en este caso, un ejemplo de recursos humanos o el área de OD? ¿Cómo defines tú el outcome de manera interna? ¿Cuáles son el trade-off entre los objetivos de negocio versus los objetivos que estás buscando el outcome? ¿No? Esto es como un edificio. Si tenemos un edificio para vender los apartamentos, por ejemplo, claro, ahí nos van a incentivar y vendemos los apartamentos, pero también tenemos que mantener el edificio, porque si no lo mantenemos más adelante, al futuro, si queremos, van a surgir problemas y el costo de reparación va a ser mayor. Entonces, ese trade-off entre outcome y outcome lo tenemos que observar. Lo otro me dijeron de que, pero que lo que pasa es que con los OKR vas a poder trabajar mejor de equipo y vamos a favorecer el trabajo en equipo y sobre todo que estén autoorganizados. A medida de que vamos avanzando y que ese equipo interno necesita de otro, en realidad lo que estás haciendo es aumentar los canales de comunicación. Y aumentar los canales de comunicación, si no están claras las reglas de juego, vas a empezar a aumentar eh, la falta de comunicación, ¿no? El ponernos de acuerdo. Y lo otro más importante es que cuando empezamos a trabajar con los OKR hay un elemento esencial que son los experimentos. Entonces, la gran pregunta es, ¿nosotros en la organización sabemos qué es un experimento? ¿Tenemos las herramientas para hacer un experimento? ¿Tenemos la herramienta suficiente para que en 2 semanas podamos poner, por ejemplo, un A/B testing? Podemos recabar esa información, analizamos esa información y ese elemento no es menor. Entonces ahí el consejo es que tengamos que ver es cómo hacemos los experimentos, cómo capacitamos a las personas para hacer experimentación, etcétera, etcétera. Y sobre todo si la organización completa está con el tema de los OKR, que es lo ideal, bueno, ¿cómo haces tú un recurso humano con experimentos y con outcome? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, con el área comercial, con experimentos, con outcome, etcétera, etcétera, ¿no? Y por consiguiente, favorecer la comunicación del equipo no significa de que vas a tener un buen equipo, ¿ya? No significa de que en cierta manera ya son un equipo, ¿ya? Entonces, en ese caso hay que considerarlo. Lo otro es el tema de la cadencia y el relacionamiento, ¿no? Hay una dependencia. Por ejemplo, y dice, oye, es que con el tema de los OKR no solamente vas a tener una visibilidad semanal, sino también trimestral y obviamente anual. Entonces, dado eso, aumenta la cadencia. Y para aquellas personas que me están escuchando y que están Scrum Master o que trabajan en una célula o en un equipo y todo lo demás, que trabaja con una metodología, un marco de trabajo ágil, normalmente trabajan siempre con lapsus de tiempo. Y eso significa de que la presión con respecto a la entrega no es menor. Entonces, cada vez que aumentas la cadencia de algo, siempre va a haber un estrés. Indudablemente va a haber un estrés. Y si estamos en un equipo normalmente único, no hay ningún problema. Pero cuando dependes de muchos equipos para poder entregar algo, entonces se vuelve más complejo y todo lo demás. Fíjense que en esta gráfica se ve, por ejemplo, cuando corren. En este cuando corren, del tema de entregar la posta, eh, el éxito para ganar esa carrera no es tanto la velocidad, claro, es supremamente importante, pero el éxito es cómo yo paso la posta a la otra persona. Y en eso se focalizan mucho. Bueno, acá es exactamente igual. Cuando tú tienes que entregar algo entre otro equipo, esa entrega, si no es muy expedita, va a haber un cuello de botella o si no va a haber de que la cadencia pueda estar perjudicada o si no que va a haber que sea más lento. Entonces, empezar a mejorar esas entregas entre equipos es fundamental para que esto fluya, ¿no? Ya lo dije, que a mayor cadencia normalmente es mayor estrés. ¿Ah? Y cómo tenemos los sistemas, digamos, los sistemas son viejos o no, nos están pidiendo por un lado un experimento, pero tengo un sistema que es COBOL, por decir algo. Entonces, eso hace que es muy dificultoso poder hacerlo. Normalmente dentro del tema de la agilidad, y esto incluye el OKR para aquellos que lo quieran ver como un elemento ágil, eh,
aumenta los problemas. Ese es uno de los temas, ¿no? Que aumenta, o mejor dicho, se hacen visibles los problemas y hacer visibles esos problemas necesitas tener que resolverlos inmediatamente. Para casi ir terminando, sumamente importante es que cuando tú empiezas a implementar los OKRs, eh, te vas a dar cuenta que necesitas muchos datos. Y que en ese caso es, bueno, ¿quién me provee ese dato? ¿Tengo un área que me da datos? ¿No tengo un área que me entrega datos? ¿Cómo hago yo para obtener esos datos? ¿Cuál es el esfuerzo para obtener esos datos? ¿Cuánto me conviene mantener esos datos vivos? ¿Cuánto va a cambiar esos datos? ¿A quién le interesa esos datos? ¿Cómo hago para que los datos que yo voy a necesitar estén disponibles? ¿Cómo puedo prever, digamos, el futuro para unos posibles datos, etcétera, etcétera? Entonces, esa situación no es menor. Y uno de los temas OKR que se fundamenta es que necesitas muchos datos, no propiamente por el KR que tú estás implementando, sino por el hecho de que ya dijimos de que ojalá se hayan experimentos, el tema del outcome, etcétera, etcétera. Bueno, necesita mucha información que no es menor para la organización poder obtenerlo. Y normalmente, si es que existe un área como Insight o Data, Analysis, etcétera, etcétera, va a ver que su demanda aumenta muchísima versus que antes que no tenían OKR versus cuando tienen OKR, ¿no? Y esa situación se tiene que ver. Por otro lado, bueno, quiero agradecerles que estén acá. eh, Esperando de que nos podamos ver dentro de la sala pertinente y que todas las preguntas y dudas o situaciones que quieran conversar, qué es lo que ocurre con los OKRs y todo lo demás, sea bienvenido, ¿ya? Y lo podamos comentar. Otra vez quiero agradecerle. Mi nombre es Alejandro Bedini, trabajo para Devinta, la cual pertenece, digamos, Yapo pertenece a dicha empresa. Ahí están mis contactos, así que cualquier información o cualquier duda, con muchísimo gusto.